Estamos en Punto de Orden, programa de opinión y análisis. Bueno, antes de entrar con nuestra primera entrevista, comentarles que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado asegura que 2 obras de Odebrecht costaron $130 millones más que el precio referencial. El millonario perjuicio fue descubierto en las centrales hidroeléctricas Manduriaco y Pucará. Y como castigo, la superintendencia ha emitido una multa de $56.700.000 en contra de Odebrecht. Y para el amigo que nos pregunta con tanta insistencia, le decimos que sí. Las obras fueron contratadas y construidas en el gobierno de Rafael Correa. Bueno, son las 8:28, está con nosotros Darío Herrera, ministro de Vivienda. Vamos a hablar con él de las movilizaciones y su impacto en el sector inmobiliario. Señor ministro, bienvenido a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. Las movilizaciones de los indígenas han causado estragos en las diferentes actividades del país. ¿De qué manera ha afectado al sector inmobiliario? Juan Javier, buenos días y un saludo a todos. Efectivamente, yo creo que el sector de la construcción, indudablemente, y especialmente de la construcción de viviendas, es uno de los que más empleo genera en el país y que más multiplica ese dólar invertido en diferentes sectores de la economía del país. Consecuentemente, desde que comenzó el paro, por la falta de movilización tanto de las personas que van a trabajar a sus obras como de el acceso a materiales o la provisión de los materiales hacia las obras, la paralización de este sector. Imagínate, en el caso de paralizarlo en un 100% en el país, representaría mínimo $28.8 millones de pérdidas por día. 28.8 millones de dólares de pérdidas por día ante una paralización en todas las provincias del país. Nosotros pensamos de que hemos tenido días con afectaciones de hasta un 50% de ese valor de pérdidas diarias. Y eso es definitivamente inaceptable, Juan Javier, porque definitivamente la gente y los ecuatorianos lo que queremos es trabajar. Hoy veía en la mañana, con gusto, veía un reportaje acá en el norte de Quito de una señora, una ciudadana común que se bajó de un camión y dijo: yo con una pala voy a comenzar a tumbar este montículo de tierra para permitir que los carros y los camiones pasen en el sector de Santa Clara y la común. Y me gustó porque dijo: ya es hora de que los ciudadanos también nos organicemos y salgamos a respetar o hacer que se respeten nuestros derechos. Los ecuatorianos somos personas de paz, el Ecuador quiere paz, la invitación al diálogo ha estado desde el día 1 de estas manifestaciones, y ustedes han visto el día de ayer, pues ya no son 10 imposiciones, son 12 ahora, y serán 14, serán 16, y eso sucederá cada vez que no exista la real voluntad a un diálogo. Entonces el diálogo está abierto y el diálogo tiene que ser hoy y las personas tienen que sentarse a dialogar hoy. Esa es mi recomendación y ese es el llamado y eso es lo que invoco a los señores que están representando a los indígenas y a los pedidos de las clases sociales. Fernando Aguayo lo saluda. Muy buenos días, señor ministro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Doloroso todo lo que sucede. En general se dice que son entre 40 y 50 millones de dólares los que se pierden diariamente, ya en el compacto con todos los sectores. Definitivamente uno ve prácticamente un país en donde escasea el trabajo, los que tenían no lo pueden desenvolver por estos paros, por estas movilizaciones, y si estas se prolongan, pues terrible, porque ya sabemos lo que implica, cómo impacta en las finanzas domésticas, en la familia, ¿no? Si un trabajador de la construcción no trabaja, no cobra. Eso es lo que va a pasar en estos días. Doloroso, digo yo. El presidente de la República y usted como secretario de Estado, parte del gobierno, ha sido abierto, ha dicho que él se va a sentar a la mesa de diálogo. El señor ministro de Gobierno en la mañana dijo que eso sí, sin condiciones, y expresó además que tendrían que deponer la medida de hecho para reunirse, lo cual también podría trabar esa posibilidad de llegar al diálogo.
porque primero, que ellos no se van a desmovilizar y tampoco va a aceptar el gobierno la desmovilización de las Fuerzas Armadas y de los policías como están planteando de los alrededores de la Casa de la Cultura. Entonces, parece que esto se va a complicar, pero en todo caso, lo importante es saber que hay un deseo del gobierno ecuatoriano de encontrar la vía de solución, eliminar escollos y que todo vuelva a la normalidad. Están buscando la metodología, son más de 300 grupos, ¿no?, del orden social, religioso, académico, los que están prácticamente pues en esta mediación. ¿Qué pasaría si es que el día de hoy no aceptan los señores indígenas, el señor Issa, no participar en estos diálogos? Para el sector de la construcción, así como en otros casos, podrían ver la posibilidad de que se puedan movilizar, en este caso con materiales de construcción, estos grandes camiones con el apoyo y el control de los militares. Así pasaron algunos camiones días atrás desde la sierra, porque hicieron un convoy y esa fue la única forma efectiva de que se pueda dar esa movilidad. O sea, hay que pensar en estas cosas también. Ya ocurrió y fue positivo aquello. ¿Se podría dar, si esto se dilata, un tipo de acción de esa magnitud? Siempre se puede dar, Fernando, y de hecho se ha priorizado ese tipo de actividades y de colaboración, especialmente para llevar medicinas a los hospitales, para atender a los más necesitados, pero siempre sí existe esa posibilidad. Yo creo que los ecuatorianos necesitamos de que en vez de prepararnos para algo como eso, al revés, pensemos en que tenemos que ejercer la presión desde el sector ciudadano hacia los manifestantes para que sus líderes se sienten finalmente a dialogar tal como ellos lo mismo lo han pedido, ¿no? Aquí lo que hay que preguntarse ¿es realmente el fin, o son realmente los 10 puntos que están pidiendo el fin real de su propuesta? Muchos de ellos han sido atendidos, otros están en proceso de ser atendidos. Nosotros como gobierno, y lo digo desde mi cartera de Estado, constantemente nos cuestionamos y hacemos un mea culpa. Esto no ahora, en estos últimos 10 días de paralización, sino desde el inicio de nuestra administración. Y nos hacemos ese mea culpa y nos cuestionamos siempre para ver cómo podemos atender y cómo podemos resolver los problemas reales de la ciudadanía, identificando realmente esos problemas. Así fue creado el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, y lo he comentado varias veces. Entonces, tratamos de tener esa humildad suficiente y necesaria para poder escuchar y poder resolver esos problemas. Pero con imposiciones o con más imposiciones no se va a lograr. La movilización no es el problema. La gente se puede movilizar y puede protestar de manera pacífica. Aquí lo que no se puede hacer, que es contra la ley, es cerrar las vías, es quemar patrulleros, es agredir a personas, es romper vidrios en edificios públicos. Entonces eso no se puede hacer. O sea, este es un Estado de Derecho. El gobierno nacional tiene que velar por el resto de los 17 millones de ecuatorianos, por el orden público, y los manifestantes llaman represión. No, señores, esto es el control de orden público, que es parte de lo que tiene que ser. Entonces, no estamos en una posición desde el punto de vista del gobierno de inflexión, totalmente lo contrario. Se ha dicho, venga, nos sentamos. El presidente de la República ha firmado un documento diciendo, acepto la invitación. ¿Por qué no sucede del otro lado? Esa es la pregunta que tenemos que hacerle al señor Issa, quien está, honestamente, si me preguntan a mí, está en un punto final, ¿no? Y con tiempo muy limitado. 9 días después de invocar el diálogo, no se siente a dialogar. ¿Cuándo se va a sentar a dialogar? Esa es la pregunta, ¿no? Ministro Herrera, buenos días. Lo saluda Paola Icaza. Gracias por estar con nosotros en Radio Centro. Buenos días. Yo quisiera salir tal vez un poquito de hablar de las protestas para hablar de sus actividades como ministro de Vivienda, y quería saber un poco sobre, entiendo que hay más de 500.000 de viviendas estructuradas, un déficit de 500.000. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es el plan o cuáles son las actividades para disminuir ese déficit? Paola, nosotros no hemos parado. Inclusive el día de ayer yo tuve una reunión con todo mi equipo y con el Ministerio de Finanzas, con el propio ministro y su equipo, elaborando
revisando puntualmente, optimizando nuestro cronograma de inversión de este año, los desembolsos, los contratos, los créditos, etcétera. O sea, nosotros no hemos parado, nosotros estamos trabajando porque ese es nuestro deber. ¿Okay? Este año tenemos para los próximos 2 meses una inversión que ya la comenzamos a hacer desde Esmeralda con la reconstrucción luego del sismo. Recientemente entregamos ya la asignación de $32 millones para la construcción de vivienda a través de la empresa Creamos Vivienda. Hemos emitido 4 decretos ejecutivos. La semana pasada firmé el acuerdo ministerial que regula todos los incentivos de vivienda de interés social, que va acorde con la ley y con el decreto ejecutivo 405 que firmó el presidente de la República y que se publicó en el registro oficial el día 6 de mayo. Entonces, todas estas acciones complementan, crean esos cimientos para que ahora podamos nosotros implementar el plan y que también el sector privado se motive a invertir. Tuve yo un taller espectacular, por ejemplo, que fue promovido por la mutualista Pichincha, que invitó a muchísimos promotores que invierten en vivienda de interés social. Y con ellos trabajamos el acuerdo ministerial para que funcione. Lo hicimos juntos. Es un taller que duró como 3-4 horas. Espectacular. Y a mí me encanta ese tipo de interacción, porque en ese momento creamos herramientas que realmente motiven, generen empleo, generen inversión, y que se apliquen en la realidad, ¿no? Que funcionen. Entonces, estamos en este segundo año, luego de crear esos cimientos potentes, de poner esa casa en orden. Estamos ya en el año de ejecución, lo hemos dicho. Y fíjese usted, nos paralizamos ahora por 10 días, ¿no? Es como que nos detienen, íbamos alcanzando ese momentum, ya en franco desarrollo y reactivación, y nos detienen con 10 días. Y la verdad es que no se justifica. No se justifica no por el ministerio y no por el ministro, sino por los cientos de miles de ecuatorianos que trabajan en el sector de la construcción y especialmente en el sector de la construcción de vivienda de interés social. Señor ministro, asumo que el paro de los indígenas retrasará de algún modo el plan de vivienda del gobierno nacional. Sí, ciertamente estamos en algunas fases contractuales. Esas no se detienen, no se han detenido. Paraliza obviamente las obras que hemos tenido, estamos en curso. Voy a dar un par de datos aquí sobre algunas de estas obras para que tengan una idea de qué es lo que se ha afectado. Por ejemplo, afectación en obras por la paralización. Hoy por hoy, ¿no? Tenemos 910 viviendas afectadas con 2.164 obreros que están paralizados. Teníamos obras por iniciar, 112 viviendas, 372 obreros. Obras en suspensión que estaban listas para ser inauguradas y entregadas, 885 viviendas, ahí son 3.890 beneficiarios. Y ahí me voy a parar un ratito, porque estos 10 días ha significado también de que esas familias no hayan podido recibir su vivienda y haber dormido en su nueva casa. Son 3.890 familias que tienen que esperar hasta que el paro se termine para poder recibir su vivienda. No se justifica, ¿no? Y en proyectos por contratar que teníamos en estos días, 1.237 viviendas, son 2.111 obreros que se afectarían, $16 millones adicionales. Y eso es solamente parte de lo que tenemos, sin el grueso de lo que estamos haciendo. Entonces, yo digo, ¿qué nos pasa como ecuatorianos, no? Y si esto lo replicamos en los otros sectores de la economía, el daño es inmenso. A mí me parece que los datos del año 2019, las pérdidas ascendieron a más allá de $800 millones, ¿no? En toda la economía del país. Eso es inaceptable. Les cuento algo adicional. El día antes de ayer, anteanoche, llegaron alrededor de una delegación de 20 inversionistas en el sector inmobiliario de todas partes del mundo, que venían de la mano de la National Realtor Association de los Estados Unidos, la asociación de realtors o de brokers de Estados Unidos. Algunos se regresaron lamentablemente ante la inestabilidad, otros decidieron quedarse, pero mudarse a la costa, se fueron a visitar proyectos en la costa, estarán por Manabí, por Jama, el día de hoy y mañana. Pero ¿cómo perdemos esa oportunidad de generar esa confianza, esa transparencia, esa calma que necesitan los inversionistas en un país, ¿no? Estamos paliando con ellos su visita, mostrándole lo mejor. Esa cara real del ecuatoriano que es amable, que es sano, que no es violento, que le gusta trabajar y que somos la mayoría de los ecuatorianos. Más allá del 76% de los ecuatorianos hoy rechazan estas
manifestaciones violentas que han sucedido en los últimos 10 días. Bueno, Fernando. No, agradecerle al ministro, ¿no?, por haber comparecido Al esta ministro Darío mañana. Herrera, ministro Sí. de Vivienda, por haber comparecido en estos micrófonos. Muchas gracias, buen día, ministro. Muchas gracias, Juan Javier, Fernando y Paola. Un abrazo. Lamentablemente ya hay manifestaciones, bloqueo de vías en la vía Daule. Desde hace 2 horas atrás intentaban cerrar la vía. Bueno, ya a la altura de Petrillos lo han logrado. Terrible, Terrible. gravísimo. Bueno, y los ecuatorianos están pagando